Padre Celestial, queremos agradecer tu bendición de poder participar de esta reunión y de este tema que tú nos permitirás, Señor Dios, descubrir y aprender. Seas el que nos enseñes, el que nos edifiques, el que construyas en nuestras vidas tu palabra. Te damos gracias por permitirnos conectarnos en esta noche para aprender más de ti. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Bien, hemos venido hablando entonces acerca de la oración y en esta noche ya entramos a la 15ª parte de este tema tan interesante y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la oración que sana. Normalmente nosotros buscamos sanidad cuando experimentamos determinados síntomas en nuestros cuerpos. Entonces hay síntomas que se evidencian en nuestra parte psíquica. Por ejemplo, nos sentimos tristes, o de pronto hay amargura, o quizás hay insomnio, o quizás hay desánimo en nuestra vida. Pero también hay síntomas de carácter físico, por ejemplo el dolor, la fiebre, la debilidad. Quiero aclarar que aquí no están todos los síntomas que nosotros experimentamos, pero estos síntomas evidencian que nosotros estamos padeciendo una enfermedad. Entonces, cuando nosotros vamos al médico, el médico lo primero que hace con nosotros es preguntarnos qué sentimos. Y nosotros le manifestamos lo que estamos padeciendo en estos momentos, que para el médico son sencillamente síntomas, alertas de que hay una enfermedad en nuestro cuerpo o en nuestra vida emocional. Entonces el médico empieza a determinar y tratar de identificar cuáles son las causas que están originando esos síntomas en nuestros cuerpos. Y puede que él detecte algunas causas de carácter emocional como el orgullo, el rencor, la envidia, fracasos, etcétera, etcétera, en la parte emocional. Pero también puede encontrar algunas causas en nuestro cuerpo físico, por ejemplo, un virus, una bacteria, un sedentarismo o alguna otra causa física que él puede detectar en nuestro cuerpo. Una vez que el médico ha detectado causas posibles, entonces lo que hace él es elaborar un diagnóstico. Y ese diagnóstico del médico es importante porque él empieza a clasificar la enfermedad como un trastorno mental o como una enfermedad física o una enfermedad mental. Quiero hacer la claridad y la diferenciación entre enfermedad mental y trastorno mental. El trastorno mental se da en la parte emocional de la persona, por una causa emocional. Y la enfermedad mental se da por una causa física, por algún problema físico que tenga la persona. Una vez que el médico ha hecho un diagnóstico y ha referenciado si es algo emocional, si es algo realmente físico o mental, entonces viene un tratamiento de parte de él. Y ese tratamiento nos puede conducir a nosotros a una atención por el lado del psicólogo o por el lado del psiquiatra, es decir, el médico nos remite a una consulta con el psicólogo o nos remite a una consulta con el psiquiatra. Si es algo físico, él da la atención a través de medicamentos, a través de tratamientos que él mismo puede firmar. Sin embargo, él puede autorizar ir a un especialista y que el especialista haga una consulta mucho más profunda, un diagnóstico más profundo, para determinar si hay o no la necesidad de una cirugía. Este panorama que les estoy mostrando en estos momentos es para que entendamos que los síntomas no son enfermedades. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de un síntoma, estamos hablando de una evidencia de una enfermedad, pero no es una enfermedad. Es necesario determinar las causas y llegar a un diagnóstico para mirar realmente cuál es la enfermedad que se está presentando y si es una enfermedad física, mental o es un trastorno mental, como lo pueden clasificar los expertos en el tema. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque siempre que se ora por sanidad, sucede lo siguiente. Encontramos los famosos enfermos por ocupación. Es decir,
Cuando se llega a una oración de sanidad y se convoca a la congregación y se le dice, vamos a orar por sanidad, pasa todo el mundo, todos pasan allá al frente, y la persona que está liderando la oración de sanidad le dice, bueno, ¿usted qué enfermedad tiene? No, es que tengo dolor, pero realmente el dolor no es una enfermedad, es un síntoma. Es decir, hasta el momento tenemos un enfermo por ocupación, que le dolió una muela, que le dolió un brazo, que le dolió la cabeza, que le dolió la pierna, que le dolió aquí y allá, pero no ha podido detectar o determinar o diagnosticar realmente cuál es su enfermedad. Y típicamente en todas las reuniones por sanidad, el número de personas que pasan allá es más de la mitad de la congregación. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia confunden un síntoma con una enfermedad. Y no todos estamos enfermos. Pueden haber síntomas que son pasajeros, es decir, un dolor de cabeza puede ser un síntoma de una enfermedad temporal, desapareció a través de alguna circunstancia, desapareció eso y no persevera en la persona. Luego no podemos decir que una persona que tiene dolor de cabeza es que está enferma. Ese es el síntoma, y la enfermedad seguramente puede ser emocional, que con algo de tranquilidad, con algo de sueño, desaparece el dolor de cabeza. Entonces entendamos que cuando se convoca a oración por sanidad, es oración de sanidad de enfermos, no de aquellos enfermos porque mantienen enfermos todo el momento. Hay un pasaje muy específico en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, de lo que es la oración de sanidad. Lo traigo a colación por algo muy interesante que lo vamos a leer. Dice en el versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Estamos hablando de Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí hay una primera aclaración. Estamos hablando de un centurión. Un centurión era un líder de un equipo de guerreros romanos, de soldados romanos. Era el que los lideraba y normalmente tenía en su grupo 100 soldados dispuestos a combatir por Roma. Ese centurión, que tenía un poder militar muy elevado, tenía siervos, y específicamente había uno de sus siervos a quien él quería muchísimo. Es interesante que un hombre listo para la guerra, listo para matar, para seguir las órdenes del Imperio Romano, tenía un siervo a quien quería muchísimo. Eso me llama la atención porque es que aquí había un amor de un hombre por alguien que es su siervo. Y un siervo no podía esperar muchísimo o nada de su amo. Ahora, este siervo sí estaba enfermo. No era que le dolía la cabeza, es que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y eso fue lo que ocasionó o motivó al centurión a hacer lo que dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, es decir, que Jesús tenía fama de sanador y que venía entrando a Capernaum, le envió unos ancianos de los judíos. No le mandó soldados, le mandó a los ancianos, algunos ancianos de los judíos, es decir, de aquellos que tenían una autoridad religiosa en ese momento, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mire, un centurión del Imperio Romano no le ordenó a Jesús que viniera y sanara a su enfermo. Teniendo todo el poder del Imperio Romano que lo respaldaba, reconoció que Jesús tenía un poder especial. Por lo tanto, le rogó, no le ordenó, que viniese y sanase a su siervo. Dice el versículo 4, y ellos, hablando de los ancianos de los judíos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión tenía una fama
especial en el pueblo judío, era alguien querido por el pueblo judío. Normalmente los centuriones y todos los romanos eran aborrecidos por el pueblo judío, pero este se había ganado el amor del pueblo judío. ¿Por qué? Porque amaba al pueblo judío y además les había construido una sinagoga o una iglesia para los judíos de la época. Y por eso le dijeron a Jesús, abogaron por el centurión y le dijeron, es digno de que le concedas eso. Es decir, a los ojos de los judíos, ese centurión romano era digno que Jesús hiciera el milagro de la sanidad en el siervo que tenía el centurión. Sigue la historia, muy interesante, dice, y Jesús fue con ellos, con los ancianos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos. Ya no le mandó judíos, le mandó fue a unos amigos que tenía el centurión, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Un hombre poderoso, con todo el poder del imperio romano sobre sus hombros, y no se considera digno de que Jesús entre a su casa. Una humildad increíble. El pueblo judío lo consideraba digno, pero él a sí mismo no se consideraba digno de la presencia de Jesús en su casa. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir aquí. Es decir, ni siquiera él consideró ir a la presencia de Jesús, no se consideraba digno de estar en la presencia de Jesús. Por eso le mandó los ancianos judíos. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué interesante que fuera un hombre que entendía que la palabra de Jesús tenía tal poder que con el solo hecho que la pronunciara, su siervo sería sano y de una enfermedad y enfermedad de muerte. Dice el 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace eso y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que decía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta historia es impactante. ¿Cómo es que un hombre romano, líder de un grupo de soldados romanos dispuestos a dar sus vidas por el imperio romano, se consideraba indigno ante la presencia del mismo Jesús? Y le rogó y le dijo con solo una palabra pura, mi siervo será sano. Miren lo interesante, dice, di la palabra. No decía ni siquiera, haga una oración extensa por mi siervo y será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Tenía tanta fe, y eso lo testimonió Jesucristo mismo. Dice, os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo encontró en este centurión una fe que no había encontrado en muchos tiempos. Ahora, volviendo al asunto de las enfermedades y no de los síntomas, debemos entender que todo este cuadro, todo este panorama, está bajo el control de Dios. Nada de eso se le escapa a Dios. Es decir, ninguno de estos síntomas es ajeno a lo que Dios conoce. Ya Dios conoce cuáles son los síntomas de cada persona, cuáles son las causas, cuál es la enfermedad de esa persona y cuál es el tratamiento. Dios domina todo eso. Y el hecho que nosotros tomemos medicamentos o tengamos necesidad de una cirugía no se le escapa al poder y al amor de Dios. Si es necesario ir a cirugía, vamos en el nombre de Dios, porque Dios permitirá que esa operación sea de sanidad para nuestro cuerpo. Si tenemos que tomar un medicamento, ya sea para nuestra enfermedad física o ya sea para alguna parte de la psiquiatría, lo hacemos en el nombre de Dios. No lo hacemos confiando en la medicina, sino confiando en que Dios controla absolutamente todo ese panorama.
Entonces, aquí es donde cabe la oración por sanidad. No en los síntomas, sino cuando ya hay un tratamiento o cuando ya hay un diagnóstico y cuando ya se sabe que efectivamente la persona tiene una enfermedad. Pero esta oración, comparándolo con el pasaje del centurión romano, tiene 3 ingredientes. Primer ingrediente, la fe. Si nosotros hacemos una oración y no tiene fe, estamos mutilando esa oración. Segundo, una oración humilde. Es que cuando vamos a la presencia de Dios, nuestra oración debe ser humilde. En ningún momento nosotros podemos imponerle a Dios que se haga nuestra voluntad o que nosotros somos dignos de recibir la petición de Dios. Debemos tener esa actitud del centurión de ser humildes delante de la presencia de Dios y rogar por ello, por la sanidad. Y el tercer ingrediente es el amor. Cuando nosotros oramos por sanidad de alguien, aparte de haber fe, de haber humildad, debe haber amor. Eso nos enseña el centurión romano. Él amaba a su siervo y por eso pidió con humildad y con fe, pidió la sanidad de su siervo. Y lo logró. Logró que su siervo fuera sanado. Las oraciones por sanidad no son extensas, no requieren multitud de palabras. Algunos creen que por la multitud de sus palabras, como dice Jesús, serán escuchados. Y no es así. Las oraciones de sanidad son concretas. Es que esa oración de sanidad es presencial, y lo encerré entre comillas porque Jesús estaba fuera de la casa donde estaba el siervo del centurión, pero él estaba presente en el lugar porque él es omnipresente, él puede estar en toda parte. La oración va a ser individual y grupal. ¿Individual a qué se refiere? Que la persona que está enferma va a orar por sí mismo. ¿Sí? No es asunto, oren por mí. No. Cada persona que está enferma y que pida oración de sanidad va a orar por su sanidad. Y nosotros como grupo vamos a orar en grupo por esa persona. Y como dice la palabra de Dios, vamos a llamar a los ancianos de la iglesia para que entre los ancianos de la iglesia oremos por esa persona. La sanidad podrá ser instantánea, la sanidad podrá ser a término inmediato, es decir, a corto plazo, o podrá ser a largo plazo. Eso lo define Dios. Dios es el que define el tiempo en que la sanidad opera en esa persona. Nuestra responsabilidad es orar con fe, con humildad, con amor, para la gloria de Dios. Padre, muchas gracias porque tú nos has venido enseñando acerca de la oración. Ahora es el tiempo de ponerla en práctica. Que todo eso que hemos estudiado a través de tu palabra, Señor Dios, se haga evidente en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Para que los sanos podamos orar por los enfermos, Señor, con fe, con humildad, con amor, y podamos glorificar tu nombre, esperando la sanidad que otorgas a tus hijos. Te damos gracias por este tiempo, porque tú nos enseñas cuál es el procedimiento correcto en la oración de sanidad. Tú colocas tus normas, tú nos has enseñado, Señor Dios, que las cosas se deben hacer decentemente y con orden, y para la gloria de Dios. Hoy te alabamos en Cristo Jesús, pidiendo tu bendición. Amén.